Scheinhofner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta sección llamada Yidishlandia, en la que Ángel Luis Encinas Moral nos habla de la vida, obra de personajes del este de Europa, judíos del este de Europa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, personajes que originariamente eran del este de Europa, pero que como el de hoy o como el de los últimos tiempos ya están muy entrelazados con la historia de Israel. Sí. Son polacos que fueron a sudar porque estaban acostumbrados al frío, a las condiciones de los bosques, y se fueron a un sitio desértico con unas condiciones totalmente distintas. Y algunas de estas personas son tan conocidas como el personaje de hoy, aunque no su nombre más con el que nos vas a presentar. Sí, el nombre del personaje de hoy original era David Joseph Green. Joseph Green. ¿Quién era David Joseph Green? Sí, los radioyentes lo van a conocer en cuanto diga que pasó a la historia como David Ben Gurion. Ben Gurion. Pues intuyo que vamos a tener que hablar un rato largo de este personaje. Sí, es una figura muy importante para la historia del judaísmo contemporáneo y sobre todo el gran artífice de la fundación del Estado de Israel junto con Weizmann y otros líderes del movimiento sionista mundial. Uh-huh. Sí, pero él, aparte de participar en la idea, en la gestación y que esto que lo otro, él fue el que llevó el timón. El timón en los tiempos difíciles, porque a diferencia igual de otros procesos políticos o históricos, la declaración del Estado de Israel no fue la culminación, sino el inicio de todos los problemas. Claro, sí. No, problemas hubo siempre. Sí, hubo siempre, pero la declaración fue el inicio de un grandísimo problema. Sí. De una guerra ya con 7 ejércitos árabes. De una guerra tras otra. Desde el 48 hasta el 73. Uh-huh. Ben Gurion nació en la ciudad de Plonsk, en Masovia, en el noroeste de Polonia, uh-huh, que el 16 de octubre de 1886, cuando nació él, pertenecía al Imperio Ruso. Eso es lo que te iba a decir, que cada pueblito de estos pasó por lo menos por 2 o 3 banderas en su vida. Sí, ya lo creo. Eso sin contar luego la guerra civil, uh-huh, posterior a la Revolución Rusa, donde hay ya todos los pueblos y todas las zonas, la guerra con Polonia, etc. Uh-huh. Lo interesante de que esta zona perteneciera al Imperio Ruso es que mucha inteligencia o intelectualidad judía pudo tener paradójicamente acceso a la administración local zarista. Uh-huh. De hecho, el padre de David era un amanuense del tribunal local de Polonsk. Uh-huh. Esto le permitió, pues, poder dar a su numerosa prole estudios. A todos. ¿Cuántos eran los hijos? Como 8. Uh-huh. Por lo menos los hombres. De las chicas no he visto nada, pero... Y estos los que sobrevivieron, porque realmente también había mucha mortalidad infantil, etc. Lo interesante es que en estos momentos, cuando nace David, el judaísmo ruso está experimentando ya una conciencia nacional, no solamente por la opresión de los años
80 y los pogromos, sino también porque empiezan a surgir los movimientos sionistas como Jobbei Sion, de los cuales el padre de David, Avigdor Green, fue fundador en la ciudad de Polonsk. Ujú. Esto es importante porque David desde su infancia va a ir impregnándose de la idea sionista no solamente a través de oír al padre, sino también al hermano mayor, Abraham, el cual también será un destacado dirigente de Jobbei Sion también en esta ciudad. Ello va a conducir al hecho de que en 1904 David va a fundar una organización llamada Ezra a nivel juvenil, cuya misión principal va a ser la de impartir clases de hebreo y brit a la juventud local. Es decir, ya a tan temprana edad, Ben Gurión, futuro, tiene ya la visión de que la lengua del Estado judío futuro tiene que ser el hebreo que paradójicamente Ben Yehuda en estos momentos está reorganizando y reinventando en el territorio de Eretz Israel. Y no era algo tan obvio para esa época, porque dentro incluso del movimiento sionista prácticamente todo el mundo hablaba en yiddish y daba por sentado que esa era la lengua franca de los judíos y el hebreo era un idioma de los religiosos. Exacto, sí. La lengua local cotidiana en el mundo askenazí es el yiddish y en el mundo sefardí, con el cual también tomará contacto David en su juventud, pues será él el judeo español. Por eso también la idea del hebreo en el futuro Ben Gurión es como un intento de intentar aglutinar a todas las comunidades judías del mundo mediante la resurrección de esta lengua, que había quedado solamente reducida al espacio de la sinagoga y las ceremonias religiosas judías. Lo interesante de David es el hecho de que él, desde su infancia, tiene un deseo extraordinario de estudiar lenguas. Uh-huh. Sobre todo desde el momento en que el abuelo les había enseñado el hebreo, el polaco y el yiddish, aparte de lo que él estudia en el Heder, durante la infancia. Una infancia, por cierto, de la cual hay que decir que tiene David una salida bastante triste, porque a los 10 años de edad fallece su madre Sheindel y él pues encuentra un vacío bastante importante en su mundo cotidiano. Pero no importa, él lo intenta rellenar estudiando en la escuela secundaria y luego en 1904 se va a marchar a Varsovia. Y allí, en la capital del Principado de Polonia, él va a estudiar en la escuela técnica de Olver y luego, posteriormente, va a enseñar hibrid en
la escuela principal judía de la ciudad. Varsovia, evidentemente, no es una ciudad provinciana, mazoviana como su ciudad natal, sino que es un importantísimo centro cultural judío en estos momentos donde no solamente se está llevando a cabo una ardua labor de difusión de la prensa yiddish, sino que también empiezan a aparecer periódicos locales judíos en hibrid. Uh-huh. Al mismo tiempo, David aprovecha la estancia en Varsovia para contactar con los movimientos obreros judíos locales e ingresará en el Poalei Sion como también influencia de todo el proceso revolucionario que va a tener lugar en el Imperio Ruso desde 1905 a 1907. Precisamente el fracaso de la Revolución Rusa primera va a motivar que muchos representantes de la izquierda judía rusa, incluidos David, participen en el proceso de lo que históricamente se va a llamar la segunda Aliyá, es decir, la segunda ola migratoria que se va a dirigir a Eretz Israel. David se marcha allá en 1906 y llega a la ciudad de Yafo. Yafo, para que se hagan los oyentes una idea, es una ciudad, actualmente un barrio de Tel Aviv, donde viven comerciantes árabes y judíos y pescadores también de ambas nacionalidades. Claro, para una persona que viene de un mundo asquenazí, aquello es un choque tremendo. No obstante, David abandona Yafo y se dirige precisamente al interior del país a trabajar en algo tampoco relacionado con el mundo productivo askenazí, como es una plantación de naranjos. Es decir, podemos afirmar que paralelamente a la vida política de Ben Gurión hay también un cambio importante en su situación laboral. Es una persona que va a conocer su país de origen y el de recepción de una forma directa, es decir, algo que a muy pocos políticos de hoy, tanto en España como en Israel, les suena como es la vida cotidiana de la calle. Ben Gurión, cuando llega a Israel, es elegido miembro del Comité Central del Poalei Sion. Esto es muy importante porque le va a permitir dos cosas: participar de una forma decisiva en la
redacción de la proclamación de Ramallah, en la cual el Poale Zion aprueba dentro de su programa político como estrategia la construcción del Estado judío socialista en Israel, basado en la agricultura, y al mismo tiempo le va a permitir también trabajar en Ahdut, la unidad del periódico del Poale Zion de Eretz Israel, lo cual le va a permitir abandonar el mundo agrario para pasar a residir en la ciudad vieja de Jerusalén. Un solo dato que quiero destacar, este congreso en Ramallah, ¿qué año fue? En 1906. 1906, un congreso Sí. del sionismo socialista, en lo que hoy se considera el núcleo de la autoridad palestina, un sitio donde solamente han habido árabes. No, allí había judíos en el año 1906 y por eso se reunieron allí y desde Ramallah proclamaron la necesidad de construcción de un Estado judío. Exactamente, y de crear una prensa socialista, sionista en el Estado de Israel. Uh-huh. Cuando David llega a Jerusalén, pues vive en una pequeña habitación en la ciudad vieja y durante un año va a sobrevivir literalmente de la ayuda que le va dando el Poale Zion por los artículos que va escribiendo en el periódico. Allí estará un año aproximadamente y desde allí fue destinado al Congreso Sionista del Poale Zion en Viena. Uh-huh. Y desde Viena él decide que no va a volver de momento a Eretz Israel, sino que lo que va a ser ir a Salónica con el fin de aprender turco y poder ingresar posteriormente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Estambul. En Salónica... Eso vamos a explicarle, ponerlo en el contexto, porque en esa época lo que era el territorio de Eretz Israel estaba bajo la administración otomana y él lo que quiere saber es cómo se puede hacer desde la legalidad otomana para lograr esa independencia. Pero perdona, ahora sigue, pero que esto es como el viaje de San Pablo a los Corintios, ¿no? O sea, viaja a Salónica, un judío prácticamente ruso, me imagino que para él habrá sido un descubrimiento encontrarse con los sefarditas que hablaban en español, ¿no? Bueno, imagínese el lector que en aquella época la comunidad salónica, el oyente, que la población sefardí de Salónica eran 30.000 almas. Uh-huh. Es decir, para Ben Gurión es algo totalmente inaudito, incomprensible, e incluso él luego en sus memorias llegará a escribir, dice que en ese año me sentí muy solo hasta que comencé a aprender turco, porque claro, no podía comunicar más que en hebreo con los sefardíes de Salónica. No obstante, esa convivencia con el sefardismo en Salónica le sirvió para que los sefardíes le enseñaran turco y en 1912 pudiera dar los exámenes de ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad de Estambul. Uh-huh. Sin embargo, él no pudo continuar los estudios junto con su compañero Ben Zvi
porque Que sería el segundo presidente de Israel. el años más segundo tarde. presidente y gran amigo de David, porque la guerra ítalo-turca se va acercando a Estambul y los jóvenes turcos que habían tomado el poder Con de la Ataturk. mano de Ataturk y de Enver Pasha, pues deciden cerrar la universidad y mandar a los soldados al frente Ujú. y a los estudiantes enrolarlos. Afortunadamente, Ben-Zvi y David habían dejado la universidad y se habían ido a Palestina antes de que el conflicto estallara. Ujú. Allí estarían hasta 1915 los dos, en que fueron expulsados por las autoridades otomanas a causa de su actividad sionista, a pesar de que tanto Ben Gurión como Ben-Zvi habían manifestado su apoyo al gobierno otomano en el conflicto, mientras que otros líderes sionistas como Chaim Weizmann y Vladimir Zev Jabotinsky decidieron apoyar a la Entente. Que eran los ingleses y franceses. Ingleses, franceses y evidentemente, claro, los rusos, no los olvidemos también. Ujú. Entonces, en 1915, cuando les expulsan, se montan en un barco griego, el Patros, y deciden ir hasta Nueva York navegando. Ujú. Llegan a Nueva York y en Nueva York crean un periódico llamado Ajalutz, el pionero, y se dedican a hacer actividad de proselitismo entre los judíos de Nueva York, escribiendo Ben Gurión un libro que se llama Iskor, es decir, recordando la memoria de todos los héroes y mártires de la historia de Israel, y otro libro que saldrá publicado en 1918, que es Eretz Israel, donde se cuenta la realidad de todo lo que está pasando en estos momentos en el Israel de la época. Ujú. Pero en algún momento ellos vuelven a Israel. Sí, vamos despacito y buena letra. En Nueva York, Ben Gurión conoce a su futura mujer, Pola, ¿no? Pola, y se casa, judía de Minsk, y se casa con ella precisamente en 1917. Y justo ese es el año que, aparte de tener lugar la revolución socialista en Rusia, coincide también con la entrada de los Estados Unidos en la guerra tras el hundimiento del acorazado Lusitania por los alemanes. Ujú. Entonces, el tema aquí importante es el hecho de que en 1918 Ben Gurión decide alistarse a la Legión Judía. Polina, la mujer, se coge un enfado tremendo, porque claro, estaba embarazada Ujú. de 4 meses. Cuando a Ben Gurión lo llevan primero al campo militar de Windsor, Eso, en Canadá. Vamos a decir que la Legión Judía pertenecía al ejército inglés. Sí, claro, Aunque en el pertenecía. continente americano, Canadá todavía era colonia inglesa. Exacto. Y entonces no le dejan alistarse en el ejército americano, por eso se mete en la Legión Judía, porque Wilson Ujú. estaba en guerra con Alemania, pero no con el Imperio Otomano,
curiosamente. Aunque eran aliados de Alemania. Aunque eran aliados de Alemania. Sí, sí. Pero no tenían entresijos intereses diplomáticos. Sí, exacto. Entonces, desde Canadá, Ben Gurión marcha a Inglaterra, allí lo embarcan a Egipto. En Egipto se pasa como 2 o 3 meses en un hospital por problemas de disentería, y desde allí ya es trasladado al Negev y se incorpora a lo último de la campaña de Allenby contra el Imperio Otomano en el año 18, previamente al final de la Primera Guerra Mundial. Sí, Allenby, que era el general inglés que justamente luchó contra el Imperio Otomano y logró, digamos, rendirlo, ¿no? Sí. Y entró en Jerusalén montado en un caballo blanco. Sí, como si fuera un nuevo Mesías. Exactamente, o al menos así fue percibido, ¿no? Para la población local en la época, evidentemente, ¿no? Como el libertador de... Y entonces estamos en el año 18 y con todas estas tropas que entran en Jerusalén, también llega de vuelta... David Ben Gurión, junto también con Ben Tzvi, es decir, es una relación. Bueno, y este es el punto donde vamos a interrumpir el relato de la vida de Ben Gurión para, por supuesto, vamos a seguir con él dentro de 2 semanas en Yiddishlandia, aquí con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias, Ángel. Y esto es como los capítulos de las series, sí. que todavía lo que nos espera es todavía mucho más interesante. Seguro que sí, vamos. Kaufen hat auf mir Rachmones, Rate wird vom Hunger mich erzählt.